Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí un martes más. Si el martes anterior no pudiste venir, así como yo y como todos, quiero decirte que espero y hayas extrañado muchísimo estar en casa, alabando y adorando. ¿Extrañaron venir? Sí, no. Oh, qué bonito día de descanso completo. De repente vieron el mensaje a las 5 de la tarde y dijeron, bendito sea el Señor. Desafortunadamente tuvimos pues diferentes inundaciones, lo cual no nos permitió estar aquí, pero hoy tenemos bastante sol para que no haya pretexto de no venir, de que no llegamos. Así que gracias, Padre, porque nos permites llegar con bien a cada uno de nosotros. Si tú nos estás viendo a través de nuestras redes sociales, bienvenido seas. Esperemos que te puedas unir con nosotros a este momento presencial. Si no te es posible, pues desde donde quiera que nos estés escuchando, que esta palabra sea de bendición. Y si lo estás viendo en el futuro, pues hola. Que la palabra de hoy sea buena para tu corazón. Hoy, si les es posible en su Biblia buscar Lucas 12:43, vamos a ir allá. Es un versículo bien pequeñito, pero súper poderoso, que dice: bienaventurado aquel siervo
al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Otra vez. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga le halle haciendo así. Así como. De repente decimos, y abajo leemos y decimos, pero así, ¿cómo? ¿Cómo así? Y justamente así como Jesús. Jesús tiene este versículo tiene diferentes interpretaciones, pero creo que la más clara es hacerlo como Jesús lo hacía. Él, cuando vino el Señor, a Jesús su primera actividad que estaba haciendo era orar. Entonces, quizá cuando venga el Señor, salud, nos va a encontrar orando o hablándole al prójimo de lo que hace Dios en cada uno de nosotros, o ayudando, o perdonando, o amando, o meditando en su palabra, o en el celular. Entonces, ¿qué dicen? Pues no, obviamente no. Dios busca que todo el tiempo, cuando Él venga hacia nosotros, nos encuentre haciendo así. Hoy quizá es un versículo el cual hay que meditar mucho, pero sobre todo poder entender qué es lo que estamos haciendo para que el Señor nos encuentre. Hay una adoración muy linda que dice que siempre que Él nos mire, quiere que nos encontremos con fuego en el corazón. Y justo creo que esa es la palabra que nos define para este versículo. No sé si de repente nuestro fuego se ha ido apagando o simplemente fue un fuego que se quedó flat. Ya ni subió ni bajó, nomás ahí está existiendo. Pero Dios siempre busca que cada uno de nosotros vayamos por lo sobrenatural, por lo que si hoy tenemos algo, el día de mañana podamos tener aún más. Si Dios no, nos quita todo, que incluso dentro de esa tempestad podamos entender que Dios siempre va a ser fiel para cada uno de nosotros y siempre se cumple un plan y un propósito específico. Hay algo muy chistoso que muchas veces nosotros nos la pasamos trabajando por riquezas mundanas, y yo sé que muchas veces es necesario porque pues a veces sin dinero pues no comemos, o sin dinero no hacemos ciertos pagos de la vida diaria, de la vida adulta. Pero lo que sí es verdad es que nos enfocamos tanto en hacer riquezas en este mundo que el día que el Señor venga por cada uno de nosotros no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar ni el Super iPhone 17 Pro Max, no nos vamos a llevar ni nuestro carro último modelo, no nos vamos a llevar ni nuestro negocio ni nuestra casa. Lo único que nos llevamos es lo que testificamos en esta tierra, lo que fuimos, lo que hablamos, lo que somos, lo que seremos. Eso es lo que nos vamos a llevar. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, pues no es como que le vamos a decir, ay no, Dios, es que yo hice 3 negocios y yo hice esto y yo hice lo... Sí, pero ¿y tu oración? ¿Y tu avivamiento? Por eso es que cuando estamos aquí, siempre les invito a que todos estemos de principio a fin, porque aún entre esta oración recibes una palabra, en medio de la alabanza recibes un avivamiento, incluso una palabra, en medio de la adoración recibes el hecho de rendirte hacia Él, y la palabra es lo que nos nutre. De ahí viene una administración, pero eso es que siempre, incluso hasta en eso, la alabanza y la adoración nunca va a ser el relleno de la iglesia. Al contrario, es lo que abre las puertas y permite que Jesús entre a su fiesta. Aunque hoy no es domingo, pero es un martes y todos los días es fiesta de Jesús, todos los días es fiesta para Dios. Así que con esa misma alegría y entusiasmo que vienes, hoy te pido que cierres tus ojos. Señor, hoy te queremos agradecer por cada uno de los que estamos en este lugar. Sé tú, Señor, siendo parte de esta tu fiesta. Gracias porque nos permites por completo poder regocijarnos en lo que tú estás haciendo
para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que a veces tus planes no son nuestros planes, pero hoy queremos agradecerte porque aún en medio de todos ellos sabemos que estás tú. Hoy, aún en medio de todos ellos, sabemos que eres tú quien se moverá conforme a su voluntad. Señor, no permitas que nada se haga si no es tu voluntad. Que la palabra del día de hoy nos traiga fortaleza a los corazones si es necesario, nos traiga fe inquebrantable, Señor, que nos permita poder crecer en nuestra vida espiritual. Hoy, Señor, solamente podemos agradecerte por la buena obra que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y a su nombre. Gracias, Señor, porque nos permites vivir esto, porque nos permites sentirte, porque nos permites poder estar aquí. Gracias porque sabemos que eres tú quien llena todo, quien permanece. Que todos los días de nuestra vida exista una alabanza y una adoración hacia ti, una gratitud y un reconocimiento de quién eres tú y de lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, porque si hoy hay tempestad, sé que tú pones paz en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y una fuerte ofrenda de aplausos para Dios. Hermanos, qué gusto poder estar con ustedes, compartir un poco y que la palabra de hoy sea buena para sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, rápido, chicas, chicos. Le doy dos avisos rapidísimos. Número uno, que este próximo viernes la red de matrimonio no va a ser aquí en la iglesia. Ya tenemos un lugar específico donde se va a hacer algo muy especial y muy significativo para todos los matrimonios. Amén. Sobre todo porque los varones pues son los que deben de estar pendientes de la información. La cita, si no mal recuerdo, fue a las 6 de la tarde. Sí, ¿verdad? 6 de la tarde. Entonces, y tiene que estar presente, tiene muchos compromisos. Amén. Entonces, el viernes 6 de la tarde, ¿ok? Y tenemos que estar orando mucho por las noticias que se están dando. Hay que estar orando mucho todavía por Israel. Es algo que tendremos que estar haciendo todo el tiempo, en nuestros tiempos de oración, estar orando, intercediendo y agradeciendo por el pueblo de Israel. Amén. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todo ello, porque por ahí hay varias noticias. Sí, váyase a las noticias que enfocan la realidad, que enfocan la verdad. No se guíe por lo que alguien le pueda decir, sino constata usted las noticias verídicas, reales, o que nosotros en la red subamos algún tipo de información, pero no se vaya por falsas situaciones. ¿Sabe que estamos en tiempos en donde está siendo probada nuestra fe? En muchos aspectos, muchísimos. Hay gente que hasta se le hace raro la manera en que está viviendo, las circunstancias de salud, sus finanzas, su relación familiar, conyugal, el trabajo, el negocio, y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo así? Y en lugar de que la gente se empiece a acercar más a Dios, se está alejando más, porque le está dando prioridades a otras situaciones. Finalmente mucha gente dice, ok, sí voy a la iglesia, pero no me deja nada. Pierdo 2, 3, X número de horas, pero no me está dejando nada en la iglesia. Y si supiera qué es la mejor inversión que estamos haciendo en todos los aspectos,
en finanzas, en salud, en tiempo, en dedicación, es el mejor lugar. Pero la gente no lo ve así, porque hoy la gente tiene un cristianismo cómodo. Repita conmigo, comodidad. Una vez más. Y usted está en un ministerio donde no hay comodidad. Y doy gracias a Dios por eso. Pero a mí me enseñaron no a estar cómodo como cristiano. ¿Ven? Si ni Jesús estuvo cómodo, ¿verdad? Mandaba a sus discípulos a ver dónde podía dormirse. Él no se hospedó en un hotel de 5 estrellas. No comió en restaurantes de estrellas Michelin. No tenía carrozas o camionetas que lo transportaban. Todo el tiempo estuvo incómodo. Hasta la cruz fue incómoda. Amén. Okay. Entonces, ¿está dispuesto a salir diferente de este lugar el día de hoy? Si usted viene cómodo, qué bueno, pero lo van a quitar de su comodidad, le van a meter clavos. Si usted estaba en una nube ahí en el cielo y se rompió las muelas. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su pueblo. Pues démosle la bienvenida al portador de la palabra. No soy yo. Ahora nos va a compartir la palabra. Bendito sea Dios, porque creo que hoy no le funcionó su oración al pastor Víctor. Yo creo que hace 8 días dijo: Señor, y oró, y llovió. Pero hoy no le funcionó. Le dije: Señor, no le hagas caso, que venga y predique. Amén. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Cuántos dicen amén por la palabra que hoy vamos a recibir? Y te digo vamos porque también es para mí. Amén. Entonces, hablando de esa incomodidad, quiero que vayamos y hagamos un análisis, hagamos una, ¿qué te puedo decir? Una reflexión acerca de cómo hemos vivido. ¿Sabes algo? Mira, aquí cada día, cada fin de semana, por decirlo de esa manera, cada fin de semana decimos: ¿cómo estamos el día de hoy? Prosperados y en victoria, ¿verdad? Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Realmente te sientes bendecido? ¿Realmente te sientes bendecido cuando te duele aquí, te duele allá, o ya se te fueron tus planes, o resulta que no te pagaron, o resulta que te estafaron, o te asaltaron, o algo así? ¿Te sientes bendecido, prosperado y en victoria? Bueno, ¿sabes qué? Lo que mis oídos alcanzan a escuchar es lo que menos importa. ¿Sabes qué es lo que importa? Que el Espíritu Santo está presente en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues precisamente es el Espíritu Santo el que quiere traernos esta enseñanza. ¿En qué circunstancias estamos viviendo? Y te voy a decir algo. Hay circunstancias que mueven la fe. Y precisamente ese es el tema. Circunstancias que mueven la fe. ¿O realmente la fe, tu fe, mi fe, está moviendo las circunstancias? ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos aprender esto, ¿verdad? Porque a veces las dos cosas pueden ser a favor y pueden ser en contra. No creas que es solamente un juego de palabras. Cuando nosotros declaramos derrota, estamos moviendo la fe. ¿Y sabes qué hace que movamos declarar derrota? Precisamente cuando nos acontece algo que no
nos agrada. Cuando perdemos dinero, por decirlo, ¿sí? O cuando nos cobran de más, o cuando algo que acabamos de comprar, ¡pum!, se echó a perder. Esas son circunstancias. Y ¿sabes algo? En la medida en que tu boca expresa, mi boca expresa, debido a las circunstancias, alguna palabra, tú mueves tu fe. Tú mueves las circunstancias, ya sea a favor o ya sea en contra de ti, de tu casa, de tu familia, de tu prosperidad o de tu estado físico, puede ser. De aquí no lo escuchamos cada rato cuando papá nos enseña, ¿verdad? Y decimos, mi diabetes. Y dices, ay, bueno, pues es tuya, tú disfrútala, ¿no? Mi dolor. Necesitamos nosotros aprender que las circunstancias, porque a veces Dios permite que vivamos circunstancias, siempre va a permitir que vivamos circunstancias. Y sabes, esto es el amor de Dios. Te voy a llevar al libro de Génesis. ¿Cuántos traen su escritura? ¿Cuántos traen la palabra? Vamos al libro de Génesis. Y quiero que te fijes y que busques en el capítulo 2. Génesis 2. Vamos allá. ¿Ya lo tienes? Cuando lo tengas, di un amén. Ya estamos ahí. Génesis 2. Y vamos a ver en el versículo 16. Génesis 2. En el 16. Versículo 16. Y aquí nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, desde ahí Dios empezó a planear cómo el hombre iba a llegar a su presencia. ¿En qué circunstancias? ¿Me explico? ¿Cuáles eran las circunstancias que nos iban a llevar a su presencia? Y en el versículo, o sea, antes del 16 hasta el versículo 14, Dios explica de cómo lo formó, de cómo estaba el huerto del Edén. Pero en el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué dice? Y mandó, ¿qué es esto, verdad? Un mandamiento, una instrucción directa. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cuál es el mandamiento? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabes? Nosotros por naturaleza decimos que somos curiosos, que no nos detenemos, siempre estamos investigando. Pero ¿sabes? Nosotros fuimos dotados de toda sabiduría. Nosotros fuimos dotados de toda sabiduría. Dice, y creó Dios al hombre a imagen suya. Entonces nosotros no podemos decir que no teníamos la sabiduría. Simplemente cayó en este caso la pareja. Y Adán lo ponemos en primer lugar porque ya hemos aprendido eso. Fue el primero que tuvo que haber contenido a su esposa, ¿verdad? Espera, no hagas eso, no te dejes convencer. Eso es estar al pendiente, eso es estar atendiendo las circunstancias que en ese momento se estaban presentando, pero no lo hizo. Entonces,
Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. Entonces, hay una circunstancia que provocó que el hombre perdiera esa imagen de Dios en el área intelectual. ¿Sabes? ¿Imaginas la capacidad de Adán para dar nombre a todos los animales? Y dentro del nombre iba el contexto, te voy a decir esto, el contexto de la composición interna de los órganos vitales y todo lo que constituye el nombre, por decirlo así, un tigre, un león, ¿sí me explico? Un elefante, una víbora, una serpiente, una rana. O sea, cuando él pone el nombre, en el nombre está implícito todo el contexto de vida del ser al cual le está dotando un nombre, la sabiduría que Adán tenía. Esa era su chamba y fue dotado con toda la capacidad para conocer las circunstancias alrededor de cada animal, de cada bestia, de las que iban a ser ahora sí que, ¿cómo les llaman? Pues así del campo, ¿no? Libres, que no iban a ser, como es cuando no son domésticos, ¿ya? Y los que iban a ser domésticos. Entonces, nosotros, salvajes precisamente, los animales que iban a ser, pero en ese tiempo no existía todavía esa parte, ¿no?, del salvajismo en los animales, simplemente se iban a alimentar. En ese tiempo se alimentaban de otra manera, porque no había muerte en el huerto del Edén. Pero las circunstancias que les movieron hicieron eso, que en la naturaleza de Adán se presentara esa inquietud y Dios ahí permitió, no nada más eso, sino el libre albedrío. Tú decides en qué circunstancias vas a vivir con todas tus generaciones. ¿Sí me explico? Adán tuvo que atenerse y por consecuencia heredamos esa circunstancia de que ahora sí nos volvimos a lo mejor más curiosos y por naturaleza lo traemos, pero sin el conocimiento. Y precisamente por la falta de conocimiento nosotros atraemos muchas veces las enfermedades, atraemos muchas veces la pobreza, ¿por qué? Porque perdimos hasta la sabiduría de poder expresar conforme a la presencia de Dios, porque además ni nos gusta leer la Biblia. ¿Sí me explico? Que es nuestra herencia, que es la palabra, que es la palabra que salta, dice, para vida eterna, que es la espada de dos filos. ¿Sí me explico? Que nos va a educar, que nos va a entrenar para enfrentar las circunstancias en donde nosotros mismos ahora heredamos ese contexto. Nosotros heredamos ese contexto y ahora resulta que junto con las circunstancias atraemos más cosas de lo debido, más cosas de lo que no debimos haber traído a como el no quiero, no tengo ganas, hoy no voy. Y no sabemos qué circunstancias estamos acarreándonos. Entre otras, pereza. Y consecuencia de la pereza, muchas cosas más. Te voy a decir algo, yo por naturaleza, por herencia, tengo una genética, por decirlo así, de sobrepeso. Al subirme a un carro y ahora trabajar nada más arriba del carro, me fui para arriba. Pero siempre fui alguien
porque se mantuvo en un peso que no era precisamente flaquito, pero tampoco como estoy ahorita. Y ahora, una hora yo me siento así como lo he confesado, ¿verdad? Estoy moviendo esas circunstancias. No lo he confesado, lo he experimentado más que nada. No es que yo lo quiera vivir así en ese contexto, sino que el hecho de estar trabajando sentado todo el día, todos los días, durante 6 años ya llevo, pues me ha traído estas circunstancias a mi vida, con las respectivas consecuencias. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a ser movidos, porque siempre fui una persona que le gustó hacer ejercicio, y siempre hice ejercicio, de joven me refiero, no me costaba ningún trabajo para mí aventarme parado de aquí de la azotea y tirarme al piso, así a la tierra, hace una vuelta y caes, ya, sin problema, y otra vez, o sea, como quien dice, presumiendo, ¿no? Pero esa era mi condición física, o aguantar una carrera de 15 kilómetros, 20 kilómetros de tipo maratón, porque no era maratón, nunca corrí, para que te exagero, los 40 y tantos que hoy corren, ¿verdad? Nunca lo hice, no, nunca tuve entrenador, nunca lo hice con entrenador. Pero bueno, ese era mi tipo de vida, y antes de eso tengo trofeos de deportista. No me gustó mucho el fútbol, pero sí jugaba básquet y tuve mis trofeos ahí de campeón con mi equipo, claro, ¿verdad? Campeones desde la escuela, o sea, practicaba el ejercicio. Bueno, esas son circunstancias que yo tuve que, antes de conocer a Dios y antes de conocer, pero solamente me sirvieron para una cosa, te voy a decir, aparte de tener ese entrenamiento y la condición física, pude resistir más contra a lo mejor los 20 años o 25 que me aventé de drogadicto, en los cuales 10 fueron con los efectos del, ¿cómo le llaman eso? El tiner, el cemento y todo eso. O sea, mucha gente lo he visto morir, a mucha gente he visto morir en esas circunstancias. Bendito Dios, aquí estoy, mira. Y a otras no se mueren, pero están perdidos en su mente. Se les fue la mente. Si me explico, se les secó el cerebro, ¿verdad? Entonces, no, las neuronas son las que se mueren. Las neuronas te hacen perder la memoria y cosas de ese tipo. Entonces, toda esa condición física, bueno, pues ahí me la eché. Pero bueno, eso es historia antes de conocer de Dios. Y gracias a la misericordia de Dios, Él movió mis circunstancias porque sabía porque independientemente de eso, siempre me gustó investigar, siempre me gustó saber. Y antes de ser yo todo eso, que fue malo, ya tenía yo conocimiento de muchas cosas, de muchas áreas, de la ciencia precisamente, aún sin escuela, o sea, por mi propia cuenta. Pero te voy a decir algo, son circunstancias que de alguna manera, sin el consejo, en un estado que tuve que vivir sin padre, sin madre, siendo yo completamente solo, ahora estoy padeciendo las consecuencias. Sin embargo, todavía me aferro a que mis circunstancias tienen que cambiar. ¿Sí me explico? Y mientras tenga un hálito de vida, las circunstancias van a cambiar, yo lo declaro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito testificar con esa evidencia. ¿Sí me explico? No con pura plática, no con puro choro, como dicen por ahí, ¿verdad? Sino con evidencia palpable. Y ese es el punto. Y a eso es a lo que quiero llegar hoy.
a que mis circunstancias tienen que ser cambiadas, transformadas, están siendo, de hecho, lo confieso, lo declaro así, están siendo cambiadas y transformadas para que Dios dé testimonio de mí, aunque ya lo tengo, pero no me he conformado con eso. ¿Sí me explico? O sea, yo no tengo un hijo drogadicto, yo no tengo un hijo fuera del orden de Dios, al contrario, sirven a Dios. ¿Sí me explico? Y quien no, ahí tiene testimonio, y no tan solo de servir a Dios así, sino con conocimiento, ¿me explico? Sino con un ministerio, por llamarle así. Entonces, el que no quiere es porque no quiere, porque en realidad puede. De que puede, puede, y yo lo he visto, yo soy testigo, no es algo que estoy inventando para justificarme en este momento. Pregúntale a quien quieras, pregúntale a él, pregúntale a lo que quieras. Obviamente de la Biblia, ¿verdad? No le vas a preguntar de cómo vuela un avión, pues a lo mejor no te contesta. A lo mejor esto te lo contesto yo. El punto es que en mis circunstancias tienen que ser evidencia de una vida en Dios. A eso que tenemos que llegar, porque precisamente lo acaba de decir papá, nosotros no podemos dejarnos llevar por las circunstancias que ahorita están atormentando al mundo. O sea, el padecimiento, el temor, es lo que el enemigo quiere poner en nuestra vida. ¿Para qué? Para vivir en derrota. ¿Sí me explico? Si estás enfermo, bueno, pues al fin que ya se va a acabar el mundo, ¿no? No. O sea, ¿cómo sabes si a ti Dios te escoge para estar? Y yo no sé en qué condiciones quieres vivir, si es que eso pasa así como Dios, ¿verdad? Y aún si fuera el caso de que nosotros tuviéramos que padecer una conflagración de esas que están por ahí sonando, si ese fuera el caso, ¿en qué circunstancias me voy a ir? ¿Sí me explico? Prosperado y en victoria, como realmente lo estoy repitiendo, o huyendo, y decía mi abuela, con la cola entre las patas. Entonces tenemos que estar, pero giritos, ¿sí me explico? Entonces, a partir de este mandamiento, Adán y Eva crearon el destino, un destino, o sea, ese destino de derrota. Dice, ciertamente morirás. La palabra se cumplió, pero de nosotros depende, porque sí se cumplió, pero vivieron 930 años. ¿Sí me explico? O sea, ellos no se dejaron vencer, porque pues ya habían caído en un error. Sin embargo, perseveraron, y ahí tenemos el testimonio. Yo te puedo decir, de toda la gente que yo conocí, con quienes yo me juntaba en la droga, creo que ya no hay ni uno. Desde hace 40 años empezaron a morir varios con los que yo andaba. Y ahorita pues llevo 30 más, 40 más que todos ellos. Y siguen muriendo y siguen enfermos y ahí van. Pero no quisieron, cuando yo anduve ahí con ellos, hacerme caso. Quisieron vivir sus circunstancias. Algunos de continuar en lo mismo, otros de dejarse vencer por la enfermedad, otros de dejarse siguiendo llevando esa vida de violencia. Terminaron con una bala en la cabeza, con una bala por ahí en cualquier parte del cuerpo. Si es que viven, algunos vivieron con eso, todavía vivieron por tiempo. O sea, con todo y su plomo ahí dentro del cuerpo, ahí vivían, ahí andaban, pero en lo mismo, hasta que otra se los llevó. Entonces, nosotros
cuando nosotros traemos esa naturaleza, cuando nosotros nos hacemos conscientes, quiero decir esto, nos hacemos conscientes de esa naturaleza. Por eso es importante que podamos entender que la Escritura es la base de la vida eterna. Es necesario que haya un gusto, un anhelo, un deseo, algo así como cuando saboreas aquel platillo que más te apetece, que más se te apetece, ¿verdad? Así que anheles la palabra como el siervo, dice su palabra, brama por las aguas, cuando anda en las montañas, partiendo la roca, buscando una gota de agua. Así clame tu alma por una palabra revelada del Señor. ¿Sí me explico? Dios se va a encargar de que no te falte. Y esa es la prosperidad a la que Dios te quiere llevar, porque lo demás viene corriendo detrás de ti. ¿Sí me explico? Y lo demás me refiero a lo material. Y entonces, eso material te voy a decir que nunca me ha faltado. A mí Dios me habló de educar a mis hijos. Yo no te puedo decir que tengo porque no tuve, porque no lo busqué, porque en su tiempo yo no me moví de esa manera, por X o Z razones. No tuve un aseguramiento de una vida a futuro. Y la forma en cómo yo la busqué fue cortada. Mis circunstancias tal vez lo llevaron a ese nivel, porque sí me movía yo dentro de lo que es violencia, aunque no dentro de lo que es delincuencia. Ese es otro tema. O sea, mi delincuencia fue atentar contra mi propio ser y el del prójimo, pero no en el sentido de quitarles, sino de no dejarme. ¿Sí me entienden? Entonces, esas circunstancias nos movieron o me movieron a mí a tener que esperar en Dios. O sea, ¿qué hice yo? Dejar de ir o sea, en realidad lo que realmente hice fue eso, o sea, dejar de ir a moverme por donde yo sabía que iba a obtener fácil. Y sí lo hacía yo, la economía para mantener, pero yo no tenía con quién dejar a mis hijos. Entonces Dios me dijo, encárgate de tus hijos, yo me encargo de ti. Y ahora estoy en eso, Señor. Tú dijiste, ¿qué hago? La renta, y ya sabemos, ¿no? Aquí cómo está la onda. Bueno, pues hay que hacerlo con gozo. A lo mejor no me completo, pero voy a completar porque yo creo que Dios me va a prosperar. ¿Sí me explicó? Que necesito que para el talento, pues adelante, tengo que saber cómo le hago. ¿Sí me explico? Pero no rajarme. ¿Sí me entiendes? No dejarme vencer por las circunstancias, porque yo estoy viendo que tengo aquí a lo mejor uno de a 500, pero necesito 4 para cumplir con el talento. ¿Sí me explico? Ajá. O tengo 200 pesos y necesito para la renta, y ahí son 1800. ¿Sí me explico? Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Creerle, Señor, tú me dijiste, tú haces eso y yo me encargo de lo tuyo. Bueno, pues ahora te creo. ¿Cuándo? ¿Cuánto? No sé, sí, me equivoqué en esto, me equivoqué, pues sí, me equivoqué. Y no me equivoqué en quedarme con mis hijos. Ese no fue el error. Pudieron haber sido otros muchos más. Pero por haber hecho eso, pues ahora tengo una palabra que Dios me hace que de ahí me sostengo. ¿Me explico? La que Él me dio. Porque no fue a raíz de que, pues aquí dice la Biblia, pues esta. No. Son semanas, meses, años de búsqueda, de rodillas. ¿Sí me explico? Así es como llega la palabra.
porque si vamos hacia la escritura, no, pues a ver, de Tin Marín, aquí. Pues sí, funciona, si Dios quiere, porque Él es soberano. Sí funciona, porque también eso experimenté. De hecho, así empecé a vivir yo, cuando fui atraído hacia la presencia de Dios y tuve que saber que yo necesitaba salvación y me tuve que arrepentir de todos mis pecados. Así funcionó para mí. Resulta que Dios sabía todo lo que yo andaba haciendo, y cuando yo me ponía a leer, caray, eso hacía yo. ¿Sí me explico? Pero así me funcionó un tiempo. Ya después dijo Dios, no sabes qué, ponte a leer. Ya no te voy a hablar así. Entonces tuve que empezar a congregarme. Porque para esto yo no llegué a una iglesia y no empecé así de que pues ya tengo pastor, o sea, no. Yo solo fue en casa. Ya eso de pastores pasaron algunos años, tal vez 2, tal vez 3, no me acuerdo. Ni es el tema de ahorita. Pero sí, en mis circunstancias funcionó así, de esa manera, al principio. Y hoy Dios me ha enseñado a mover las circunstancias. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que a lo mejor hasta la fecha muchas veces no necesitamos ni siquiera tener para el gasto. Muchas de las ocasiones no necesitamos para el gasto. Diario, así el cotidiano, nos llega la comida ya hechecita, ya nomás la calentamos, comemos. En serio, no creo que estoy cotorreando. Bendito Dios, porque no viene de limosna, por decirlo así, sino que son mismos siervos de Dios que Dios envía. Amén. Y no son siervos así que se dicen siervos, son pastores. ¿Me explico? Y que tampoco les andamos enseñando y diciendo cómo vivimos, porque también eso es, o sea, sí mueve circunstancias, pero también vas a traer otra consecuencia. Y una consecuencia, ya la aprendimos aquí, se llama miseria. ¿Sí me explico? No podemos vivir causando ese tipo de ambiente o sentimiento, a lo mejor en el corazón de los vecinos, de los hermanos. No es necesario. Hay un Dios que sustenta, provee y conoce todas nuestras necesidades. En muchas de las ocasiones yo no tenía para comprarles ropa, para comprarles los uniformes a mis hijos, pero llegaban y estrenaban, o sea, no crean que era el de 3 puestas, estrenaban. Y así siempre se movió Dios, porque yo me dediqué a eso, a estar ahí. Obviamente no era sin hacer nada. Así me atravesaba yo 20, 30 kilómetros arriba de un triciclo para ir a vender. Lo que sí no pude hacer es prosperar en el sentido de la naturaleza, en cómo está el concepto del mundo, ¿no? Esa prosperidad no la pude vivir yo hasta que Dios lo permitió y hasta que Dios hizo las cosas. Nunca me iba a imaginar que iba yo a andar en un carro, y mucho menos de modelo reciente. Pero fueron las circunstancias, ahí está el testimonio. O que iba a tener un hijo con ministerio apostólico. Solamente me dijo, tú haz lo que yo te digo y yo me encargo. Entonces, pues yo hice, y sí, es difícil, porque tú ves, como dice su palabra, lo que está delante de tus ojos, pero Él ve el corazón. Y hay que tomar en cuenta algo, Dios no puede ser burlado, hermanos, porque yo les puedo aquí hablar bien bonito, pero la mirada de Dios, cuando Él viene y te escudriña, dice, no, pues tú no eres de los míos.
¿Y sabes por qué se mueve el Espíritu Santo? Por misericordia de los que oyen, mas no porque realmente uno sea un vaso de honra. Entonces, ahí está la diferencia. Tenemos que, ¿qué hacer? Ser un vaso de honra. ¿En qué sentido? Que tú seas el que mueva tus circunstancias de acuerdo a lo que nos está enseñando, de acuerdo a la revelación de su palabra, de acuerdo a todo lo que tiene que ver con obediencia, con sujeción. Y sabes, una de las cosas principales que tenemos que educar es lo que decimos. ¿Sí me explico? Porque lo que decimos viene bien contaminado y lo podemos ver en Ezequiel. Te voy a pedir que vayas a esto, a esta parte. Ezequiel 60. A ver, ¿qué es? No creo. A ver, déjame checar esta palabra primero. Ezequiel 4. Ya lo tengo, ya lo vi. Ezequiel 4. Si ya lo tienes, búscalo. Un pueblo que dice la palabra que de labios honraba, pero que el corazón estaba lejos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Ya lo tienes? ¿Quieres leerlo, hermana? Por favor. En el versículo 12 al 15. Mortecina. Amén. Una de las cosas de las que Dios siempre habló a su pueblo es que de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos. Y sabes algo, esto no es que Dios es gandalla. Así te lo voy a decir. Porque Dios mandó al siervo a su siervo, sabiendo lo que iba a acontecer, ¿verdad? Obviamente. Pero tuvo el siervo que comer cosa contaminada. Porque independientemente del punto de que tenía que cocer su pan le mandó con excremento humano, pero Dios sabía en su infinita sabiduría que le iba a rogar y que le iba a suplicar Ezequiel. Entonces se lo cambió a excremento de vacuno, de bueyes, dice. Bueno, pues qué aroma, qué gases, con qué gases se estaba cociendo esa harina. Sí, pero era para que el pueblo de Dios, su pueblo, que decía honrarlo y que decía bendecirlo, se diera cuenta de cómo huele delante de Dios lo que ellos están ganando, lo que ellos comen. Yo quiero decirte cómo huele delante de Dios tu riqueza, lo que llevas a tu casa. No estoy hablando de que si tiene un análisis de Profeco y de Cofepris y todo eso que son secretarías que investigan las cosas y los alimentos. No, estoy hablando de cómo ganas y con qué honras lo que Dios te permite traer a tu casa.
¿Lo haces honestamente? ¿Lo haces diezmando lo que te corresponde? ¿Lo haces ofrendando tu tiempo? Así como Dios nos pide la ofrenda de nuestro tiempo, el diezmo de nuestro tiempo, de nuestras ganancias. ¿Lo haces sirviendo de esa manera? ¿O le estás trayendo ese aroma fétido que bendición, y con el cual pues tú puedes usar a lo mejor un buen perfume, un Hugo Boss, para que el hermano o la hermana no se den cuenta? Pero y delante del olfato de Dios, ¿cómo está lo que estás ganando? ¿Bajo qué circunstancias? ¿O te has dejado, qué te puedo decir, contaminar, como muchos, ¿verdad? Como muchos ahora se ha descubierto en nuestra nación? Imagínate el dinero que gastan mucha gente. Te voy a hablar de los juniors, hijos de políticos tal vez, o de empresarios. ¿Cómo leerá delante de Dios las que bendiciones que tienen? Pero pues si las tuyas o las mías, ¿cómo están? A lo mejor a otro nivel. ¿Sí me explico? Tenemos que meditar. Todo eso marca una santidad para que tú ejerzas tu fe. A eso quiero llegar con las circunstancias. ¿Realmente están moviendo la fe de Dios o la misericordia de Dios? O como lo mencionábamos hace ratito, la miseria que ya no viene de Dios, pero al fin y al cabo traemos pan a casa. Moviéndonos en medio de miseria, al fin, que es muy parecida a miseria, a misericordia, se parecen mucho, a lo mejor se valen, ¿no? ¿Cómo estará siendo cómo se verá nuestro corazón, cómo será nuestra ofrenda delante de Dios? ¿Nos dejamos corromper por un trabajo? ¿Nos dejamos corromper por un buen puesto para que estemos mejor? Este es el punto que Dios quiere que nosotros aprendamos, en el cual Dios quiere. Y ¿sabes algo? Todo esto tiene todo lo creado por Dios, te voy a decir, todo lo creado por Dios tiene explicación. Aún dentro de la ciencia te voy a decir que tiene una explicación, porque Dios creó todo perfecto, todo en su tiempo lo creó perfecto, y la ciencia lo está descubriendo. La ciencia está descubriendo esta situación, hablando de, por ejemplo, de la fe. O sea, nuestra declaratoria, nuestras palabras tienen poder. La Biblia nos lo dice, nos lo señala. Pero si tú declaras la fe con un corazón limpio, tú mueves las circunstancias a tu favor. Y científicamente está probado que la palabra tuya, para bien o para mal, tiene poder. Y para eso no te puedo llevar a una palabra bíblica, pero sí te puedo llevar a un nivel subatómico. ¿Y qué es esto? ¿Qué es un nivel subatómico? O sea, ahora Dios ha permitido al hombre conocer la cuántica. Y sabes, dentro de lo que es, o sea, ¿cómo le llaman? ¿Saben ustedes lo que es un átomo? ¿Quién sabe lo que es un átomo? ¿Y cuánto mide un átomo? No tienes una idea, ¿eh? Un átomo es aproximadamente 1000 veces más chico que un milímetro. Imagínate, un milímetro. ¿Cuántos conocen un milímetro? Bueno, pues divídelo en 1000. Y ese es un átomo.
Pero sabes, ahora la ciencia ha descubierto algo más. 10 millones de veces más chico que 1 milímetro es una molécula cuántica. ¿Sí me explico? Y Dios ha permitido al hombre ver a ese nivel, a esa medida. Y en esos niveles de su creación está establecida todo el universo. Por eso es que nosotros, digamos que traspasando lo que es la atmósfera que nos protege, y muchos de, no sé si algunos sepan cómo estamos siendo protegidos por nuestra atmósfera terrestre. Estamos siendo protegidos de rayos ultravioleta, de rayos gamma, de todo tipo pues desde que seríamos quemados, ¿no? Realmente, literalmente así por el sol. Y el oxígeno pues es una materia pesada. A pesar, digo, tan pesada como puedes cargar 10 tanques de guerra en un avión y lo sostiene. Un avión se sostiene con 10 tanques de guerra en el aire. Eso hay pruebas, tú puedes investigarlo. En Google te puedes ir y vas a ver cómo ahora andan trasladando los tanques de guerra en avión. ¿Sí me explico? Trasladan naves espaciales, o sea, un Challenger, por ejemplo, hablo un nombre, ¿no? Así, una nave de esas que iban pues, a lo más común, iban a la estación que está fuera de la atmósfera. Bueno, pues de aterrizaba sobre un avión y el avión aterrizaba con esta nave y se sostenía. ¿Sí me explico? Trasladan helicópteros, trasladan aviones en un avión. Entonces, por eso es que hablo de que el oxígeno, el aire común que respiramos es un material pesado. Bueno, esto es un material ultraligero, ¿sí? Como las sustancias y voy en este caso a las sustancias, o sea, por ejemplo, un rayo láser, una resonancia magnética, que es para lo que utilizan esa energía, porque son términos de energía, pero también en cuestión de materia, por ejemplo, la fibra óptica y todo eso que se emite a través tiene una dimensión, tiene un peso, y eso solamente se puede medir cuánticamente. Y te voy a decir que hay algo que le llaman, yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero sí me ha gustado, quarks. El electrón, por ejemplo, son componentes del átomo. Estas partes, el protón, son componentes del átomo. Estas partes son a la vez, en moléculas subatómicas, son cosas que se pueden mantener en un estado. Hablan de superposición o algo así, de sobreposición, en el sentido de que se mantienen en una posición si son vivos o si no están vivos, se pueden sostener de tal manera que al yo mirarlos, un científico puede determinar si están vivos. O sea, el hecho de lanzarle la mirada, me explico, ¿no? O sea, que tú le lances una mirada, ya puedes determinar si está vivo o está muerto. O sea, se sostiene la vida de esa manera. ¿Sí me explico? Se sostiene en un nivel subatómico, se sostiene vivo y muerto a la vez. No sé si así me lo puedo explicar un poquito mejor. Entonces, la vida y la muerte se sostienen en un nivel siempre y cuando nosotros no lo veamos, el ojo humano no lo vea. Entonces imagínate el peso de una mirada a nivel cuántico. Una mirada pesa, o sea, tú puedes ver las cosas que no son como si fueran.
Ahí es donde yo empiezo a entender esa parte, cuando dice hay que ver las cosas que no son como si fueran, porque si yo me veo con la palabra de Dios cumplida en mi vida, esto se va a cumplir, porque así fue creado todo, pero yo lo tengo que creer. Dios le ha permitido, el hombre no se da cuenta a pesar de que lo dice. Y tú busca en donde quieras buscar, en una inteligencia artificial, busca acerca de la teoría cuántica y te vas a dar cuenta de lo que la superposición de estados, así si quieres anotarlo, y te vas a dar cuenta que es cierto lo que te estoy diciendo, porque no te estoy cotorreando. ¿Ah? Entonces tú puedes ver la vida y la muerte sostenida por una molécula cuántica y tú decides si está vivo o está muerto por tu mirada. Entonces, en mí yo decido, en mi vida yo decido, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿sabes cómo es que tengo que corresponder? En obediencia, en sujeción, cumpliendo. Si no puedo contaminar, comer ese pan hediondo como lo tuvo que comer el siervo de Dios. Imagínate, cuando vienes a depositar tu sobre, trae realmente, dice aquí, una ofrenda que suba como olor fragante, lo dice su palabra, o traes cosa inmunda. Por eso Dios te manda también a que vayas y te pongas a cuentas con tu hermano. Ay, me cae gordo el hermano, o sea, no, mejor ni le hablo. O sea, estás trayendo algo inmundo, nada más por declarar esa palabra. Por eso dice Dios, ve y arregla tu problema y luego traes tu ofrenda. ¿Sí me explico? Porque Dios no quiere cosa inmunda en su presencia. Pero no es porque Él sea celoso de que, ay, fuchi, no. Es porque eso se te va a regresar a ti y a tu casa y a tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, las circunstancias tú las vas a mover, sea como vengan contra ti, por decirlo así, porque a veces está fuera de tu control. El que de repente, por ejemplo, yo me tuve que encontrar de repente viudo hace más de 40 años. De repente ya estaba viudo. Y sabes algo, mis circunstancias fueron, gracias Señor, por algo. Y yo no era cristiano, te quiero decir. No conocía nada. Bueno, sí conocía que estaban bonitas las figuras que estaban en la Biblia. Eso es todo lo que yo hacía en la Biblia. Porque era una Biblia de esas católicas grandototas como las de la señora que carga aquí en los penieles y que trae muchas imágenes. La religiosa. Bueno, de ese tamaño era mi Biblia. Y entonces yo cada vez que quería ver la Biblia veía eso. Las pinturas de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángelo, que por cierto era homosexual. Y eso era mi entretenimiento de la Biblia, pero Dios me puso a leer y me dice, yo conozco tus obras y he aquí que te he hallado falto. Así es, literal, te he hallado falto, por tanto, tú no me perteneces y hoy te vas. Así es. Y cuando dijo así, ya estaba ahí el otro. Ahí estaba ya. Hoy te lo puedo describir. Espíritu de muerte. Nunca había yo conocido la muerte, porque me habían incluso apuntado con un arma. Yo me reía. Total, si va a morir, ya. Para luego es tarde, dicen por ahí algunas canciones.
¿no? Pero no te descuides porque voy sobre ti, yo no me detengo. ¿Sí me explico? Y sí, por ahí una vez me quedé con una 380 automática. No se atrevieron a disparar, pues presta. Pero el punto no es ese, el punto es que Dios me estaba ahí diciendo, entonces yo ya sabía de qué me estaba hablando Dios cuando me dijo, hoy, ya, o sea, yo te aborrezco, ¿no? Algo así, decía ahí la palabra. Y ahí estaba el espíritu de muerte. Y esa vez también tuve que decirle, Señor, perdóname. Porque hubo una vocecita por ahí que yo escuchaba. Y sí, así literal, escuchaba. Que me decía, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y yo decía, pero ¿qué es eso? O sea, que no ves cómo estoy, me duele, me avergüenza, todo lo que soy delante de ti, soy basura, ¿qué más quieres? Y la vocecita, arrepiéntete, pues ¿qué es arrepiéntete? O sea, yo no tenía un pastor, te vuelvo a repetir, no tenía ningún, estaba completamente solo, bueno, con Dios ahí enfrente de mí. Y resulta que sí, me mostró Dios lo que era arrepiéntete. Y tuve que tomar mi bibliota, así, grandotota como era. Yo la regalé. Y así. Perdóname, Señor. Pero me hubieras visto cómo estaba yo no podía ni hablar. No podía yo ni hablar. Como pude, hablé para decir, Dios mío, perdóname. Y en ese momento sentí como algo me tocó en mi cabeza. Y así como me tocó, me traspasó, ¿eh? O sea, no crees que se detuvo aquí en el cráneo, ¿no? O sea, como si fuera agua, pero por dentro y por fuera. A la velocidad que baja el agua, pues supongo que te echas una cubeta o un vaso con agua, a la velocidad que baja el agua, así bajó, pero por dentro y por fuera. Y yo pude hacer, me perdonó, ¿sí me explico? Pero si yo estaba llorando, después estaba peor. Sí, porque no aguantaba el gozo de decir, me perdonó, sí existe, porque yo decía que era ateo. Sí, yo decía que era ateo y dije, sí existe, me perdonó. Y a partir de ese momento yo podía decirle a alguien, cualquiera que me encontrara en la calle, donde fuera, Dios quiere que te arrepientas. Así, Dios quiere que te arrepientas. Y yo sentía como tú tienes problemas así, en tu casa, en tu trabajo. Yo no sabía de dónde salían las ideas, pero salían. Las personas se quedaban así, arrepiéntete. Y también me di cuenta cuando me empecé a contaminar. ¿Por qué? Por pensamientos, ni siquiera porque lo dijera. ¿Sí me explico? Cuando llegué, ay, no te creo. O sea, eso es un ataque muy sutil. A lo mejor no cuenta. A lo mejor no cuenta. Ahorita con la madurez que uno tiene o que tú puedes tener, ahora sí, como dicen también, se te resbala, ¿no? Pero cuando no conoces nada de la palabra, te quedas así como que será mentira lo que dije. Y ya como dice, ya caminaste, porque estás dudando, estás contristando al Espíritu Santo, y eso es lo que quiere el enemigo, que el Espíritu Santo se retire de ti. Y por eso te da lo mismo decir una mentira piadosa, y por eso te da lo mismo quedarte con 10 centavos al fin, que pues no son los millones, así es que no importa.
¿Sí me explico? Y estás contristando lo que has aprendido delante de Dios. Tus circunstancias se tienen que mover, pero de una manera en que con tu voluntad entregada a Dios, muevas las circunstancias que están alrededor de ti para que eso mueva la bendición de Dios y mueva el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren, cuántos anhelan que sus 1000 generaciones sean realmente bendecidas? ¿O solamente es un dicho que repetimos aquí porque papá nos lo dice? ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a que lo que escuchamos de parte del siervo de Dios, si está aquí o acá, es Dios el que se está hablando. ¿Sí me explico? Es Dios el que te está hablando. Y si hay algo de la naturaleza humana, así lo tienes que tomar también, como que Dios te está probando. ¿Sí? Te está poniendo el bien y el mal. He aquí yo pongo delante de ti. Escoge pues el bien, dice su palabra en Deuteronomio 31. ¿Sí me explico? Escoge pues el bien para que no vivamos esa condenación, ese pan inmundo, no lo traigamos a nuestra casa, porque tú te llevas, tú depositas tu ofrenda, pero te llevas la bendición o la maldición dependiendo cómo lo hayas puesto. ¿Sí me explico? Entonces, yo no te estoy dando palabras para que te condenes, es para que medites, para que meditemos, para que no le pongas queja a tu corazón, para que le pongas gozo a tu corazón. Y aquí, pues vamos a Hebreos 11, ya para ir concluyendo. Cuando lo tengas, di amén. Hebreos 11. ¿Y quién me puede leer? Del 1 al 5, por favor. Hasta ahí, déjale ahí en el 4, por favor, hermano. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y ahí en Hebreos 1 podemos ver esto, cuando dice, y él mismo constituyó, Hebreos 1, hablando de lo que Cristo hizo, porque habla de que el universo es el resplandor de su gloria, ahí en Hebreos 1. Pero bueno, vámonos un poquito más rápido. Si quieres anotar ese texto, anótalo. Pero también en el versículo 2 dice, bueno, ahí en el versículo 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando se refiere a los antiguos es cuando te enumera la lista de todos los que creyeron y fueron bendecidos en todas sus generaciones. Y la razón por qué Abraham, por ejemplo, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice en el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí podemos ver hasta una situación de lo que les comentaba hace ratito, de la situación cuántica de la que les hablaba yo, pero aquí en nivel macro, ¿no? O sea, nosotros, Dios es Dios y Dios es omnipotente, o sea, él y soberano, entonces Él lo puede hacer como Él quiera. Nosotros solamente, el hombre, la naturaleza humana, científicamente apenas va en la molécula subatómica, cuando Dios hizo todo el universo, ¿verdad? ¿Me explicó? Entonces dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Te voy a decir, aquí Abel no fue una ocurrencia de Abel, te quiero decir, sino fue una alabanza, fue una adoración, fue una búsqueda constante que le llevó a discernir que la tierra era maldita por causa del pecado. Por tanto, él no podía llevar fruto de la tierra, sino tenía que llevar, ahora sí que sangre derramada en arrepentimiento. ¿Sí me explico? Por eso él llevó diferente y fue más acepto el sacrificio de Abel que el de Caín. Caín no tuvo ese discernimiento. ¿Por qué? Porque él vivía con celos, él atrajo una circunstancia. ¿Cómo quieres tú atraer tu bendición si no te has dejado moldear por Dios? ¿Me explico? ¿En qué podemos caer si no nos hemos dejado moldear? Mínimamente ni siquiera les dedicamos un tiempo para honrarle, para adorarle, para buscar de su presencia en oración o para leer la escritura, ni siquiera en lo más mínimo. ¿Cómo podemos ser transformados si no tenemos ese contexto de lo que es la esencia, la naturaleza divina que es a través de su palabra revelada? Entonces, nosotros tenemos que tener ese testimonio, alcanzar el testimonio de que somos justos, como lo hizo en ese tiempo Abel, dando testimonio Dios de las ofrendas. Y dice, y muerto aún habla de ellas. Y entonces habla de Enoc, dice que fue traspuesto para no ver muerte. A un nivel mayor todavía fue Enoc, que le fue evitado. O sea, ¿cuál era su nivel de adoración? ¿Sí me explico? Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes, o sea, él daba testimonio aquí en la tierra, delante del pueblo, delante de todo lo que estaba, empezando por su familia, obviamente por su casa. Él dio testimonio de haber sido testimonio de Dios y ejemplo de Dios aquí en la tierra. ¿Me explico? Dice, pero sin fe, y aquí está el versículo 6 que nos describe claramente, sin fe, nosotros, ¿con qué fe? Porque aquí estamos definiendo, porque hay muchos que tenemos fe, y sí, Dios cumple su palabra. Cuando tú declaras bendición, muchas de las veces, aunque ni seas cristiano, también lo he visto, pero solamente en el área material. He visto gente, y aún en los judíos se cumple esta palabra, y se cumple en el mundo también, de que la gente confiesa bendición y le llega bendición. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo se dice? Dios testifica con su palabra, confirma su palabra, pero nosotros no buscamos tan solo eso. Nosotros buscamos esa herencia de bendición que nos va a llevar, dice, que salta para vida eterna. ¿Sí me explico? Buscamos una bendición de vida, una eternidad junto con el Señor, alabando y adorando a nuestro Dios. Entonces, para eso tenemos que agradarle, ¿sí? Entonces, ¿y cómo le vamos a agradar? Creyéndole
y creyéndoles haciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué importancia tiene esta parte? Dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Y cómo te puedes imaginar tú? ¿Cuántos años sabes? Y si has escuchado cuántos años tardó Noé haciendo el arca? ¿Alguien me puede decir? 120. 120 años. Desde que fue acarreando la madera, los troncos, cortando los árboles y dándole forma. 120 años, te voy a decir, aguantando la crítica, la burla. ¿Cuántos años has aguantado tú? En el caso hemos vivido 10 al menos. Porque todos hemos experimentado algún tipo de rechazo, empezando por nuestra casa, a partir de que nos hacemos hijos de Dios. Y esto nos sucede por lo regular, casi a todos, si no es que a todos. ¿Me explicó? Pero en este caso fueron 120 años. Y entonces dice, aún él fue advertido, dice, porque aún no se veían las cosas que iban a pasar, porque no conocían la lluvia. Sí saben esto, ¿verdad? Que no había llovido antes en la tierra, sino que salía un vapor, como una niebla, como una neblina que regaba toda la naturaleza, todo lo verde. Y fue hasta cuando Dios estableció y vino el diluvio que empezó a llover por primera vez. Entonces aquí en Hebreos 11, si tú lees todo el capítulo, puedes leer muchas cosas, pero también puedes leer principalmente de la fe de Abraham. Cuando Abraham tuvo que ofrecer el sacrificio de su hijo, o cuando Sara tuvo que creer que a los 90 años que le llegó la palabra que iba a ser madre, sin dudarlo. Es importante que nosotros podamos entender esta parte, porque muchas de las ocasiones nosotros malinterpretamos lo que leemos. ¿Sí me explico? Y aquí te voy a decir algo. Sara, dice su palabra que se rió. Por eso Isaac se llamó Isaac, ¿verdad? Pero no está diciendo que Sara no creyó. No está diciendo que Sara dudó. Yo puedo pensar que después de haber vivido 120 años, Sara pudo gozarse de saber que iba a volver a gozarse nuevamente, como pareja, como matrimonio, para concebir un nuevo hijo. Bueno, un hijo por primera vez, más bien. Y eso fue lo que de alguna manera, de alguna manera yo es lo que he podido analizar, ¿verdad? En esta parte, en esta escritura, perdón. Entonces, para nosotros es claro entender que si Dios ha prometido a Abraham y dijo, en ti serán benditas todas las familias, quiere decir que todos tenemos herencia en Abraham. Y si tú lo puedes creer, solamente te voy a decir, no dejes que esto contamine tu fe, que las circunstancias que hay alrededor,
que la enfermedad que está alrededor, no tan solo de ti, sino de nuestros hermanos a veces que están padeciendo por alguna prueba, por alguna circunstancia, mengue tu fe, sino que al contrario tú puedas gozarte porque Dios está mostrando y una vez más mostrará su gloria, una vez más mostrará su infinita sabiduría, una vez más Él va a mostrar su verdadero poder. ¿Sí me explico? Te voy a pedir que te pongas de pie y vayamos al libro, aquí en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Sabes, delante de ti, y esto no es que tú lo busques, esto lo declara la palabra cuando dice aquí en el versículo 1, por tanto dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nos despojemos de todo lo que te has dado cuenta en esta noche. Porque yo sé, aquí has escuchado una palabra, pero yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Y de eso tengo testimonio. Entonces ese testimonio lo tienen tú y Dios. Muy personal, muy íntimo. Bueno, dice, despojémonos de todo peso. Dice, la grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque de alguna manera siempre estamos siendo asediados por algún tipo de pecado. ¿Sí? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es corramos por paciencia? Quiere decir que no te detengas. No quiere decir que te avientes los 100 metros, los 100 metros en 9 segundos, ¿no? Esta es una carrera de resistencia. Esta es una carrera que va a durar el resto de tu vida, el resto de tus días. Y con paciencia, ¿por qué? Porque también en eso Dios nos entrena. Corramos con paciencia, dice, y despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo es que la vamos a correr? Dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador. Podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo tanto amor por nosotros que dio su vida. ¿Sabes una cosa? Una vez en mi oración yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame a amar como tú amaste. ¿Y qué crees que me dijo Dios? Dice, ¿sabes lo que estás pidiendo? O sea, tú estás pidiendo ser muerto. ¿Sí me explico? Esa fue la respuesta de Dios. Piensa lo que estás diciendo porque vas a ser muerto por mi palabra. Entonces, pero también vas a ver milagros, vas a ver maravillas, vas a declarar la palabra y se cumplirá. ¿Sí me explico? Y eso es algo que Dios ha permitido que yo anhele vivir. Yo nunca esperé llegar a la edad que tengo. Nunca esperé. Yo siempre pensé que con 50 era suficiente. Y imagínate ya cuánto. Ya llevo 20 más. Y hace
Hace unas horas recibí una fotografía de un primo mío que tiene ya más de como unos 20 años que no lo veo, pero que fue mi compañero en la secundaria. Él es médico. Y lo veo y digo, ah, caray, ¿a poco así me veo? No creo que me vea yo así, pero de a tiro se ve grande. Hasta mi hermano, que también es primo de él, ¿verdad? Y dice, ¿quién es él? Digo, pues es mi primo. Y dice, no puede ser. Le digo, pues créelo, ahí está. Yo viví con él, yo conviví con él, andábamos con uña y mugre. Entonces sí es el mismo, pero nada que ver. Nunca ha creído. Siempre que me ha visto, hasta hace tiempo que lo dejé de ver, me hacía muchas preguntas, pero nunca tomó una decisión. Él nunca ha tomado una decisión. Y piensa que con la ciencia es más que suficiente. Y no es así. Ahora ya recurrió a otro método con tal de conservarse, pero creo que se está acabando más rápido. Porque se volvió a casar, pero su esposa ahora tiene como la mitad de lo que él tiene. Ajá. Y se nota mucho en la foto. Ajá. Yo, mis hijos, el mayor tiene 42 y ahora él tiene un hijo como Santiago. Bueno, ni siquiera es su hijo, ¿verdad? Pero es como si fuera, porque es encargado de él. Pero bueno, vamos a esto. Despojémonos de todo peso de pecado, del pecado que nos asedia. Cierra tus ojos este momento y medita en ese pecado que Dios te está marcando el día de hoy, que Dios te está marcando, que Dios te está insistiendo que tú le entregues el día de hoy y te des cuenta de que por ese pecado y todos los que aún no conoces, pero que sabes perfectamente que a Dios no le agrada, Él sufrió la cruz. Él menospreció la burla, menospreció el oprobio, dice aquí su palabra. Menospreció todo lo que el mundo le ofreció, porque Satanás se le presentó, todos lo sabemos, ¿sí? Pero se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Cierra tus ojos y dile a Dios. Ora, empieza a orar delante de Dios en esta noche. Y empieza a creer que tú vas a mover las circunstancias, pero a favor de su palabra, a favor de ser obediente. Hoy ponlo y créele a Dios. Créele a Dios lo que realmente es la fe pura con la que Dios quiere que le adoremos. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por lo que has hablado a nuestros corazones. Gracias. Toma asiento. Quiero compartirte las notas que Dios me permitió recibir. Son notas, no es otra predicación. ¿Ah? La fe que mueve circunstancias es una certeza inquebrantable basada en la confianza a Dios. No es la situación visible, permitiendo actuar con perseverancia ante la adversidad. Pregunto algo, mira, gracias, hijo, por la palabra. Gracias le doy a Dios por lo que te compartió. Por algo, no
No estuvimos hace 8 días, porque esta palabra que acabas de dar se va a ligar o se liga con la que el domingo vamos a compartir en la iglesia. Y se nutre con esto. Clave de fe que transforma. Si te quieres anotar, qué bueno. Si no no sé si te las voy a dar el domingo, me voy a dar aquí. Claves de fe que transforma. Es certeza y no duda. ¿Es que, perdón? ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios te habla? ¿Cuántas veces has dudado incluso cuando ya lo has recibido? 2. Es una acción constante. Repita conmigo, la fe es como el latir de mi corazón. Si lo entendió, qué padre. Si lo entiende, qué padre, iglesia. Si no lo entendiste, estás infartado, estás al borde del infarto espiritual. 3. Es la que supera todo tipo de circunstancias, es decir, no depende del entorno, sino que se manifiesta firme en medio del caos, confiando en que Dios usa todo para nuestro bien. Por eso dice la palabra de la misma manera, ¿verdad? Todo lo que acontece a los hijos de Dios es para malo, ¿verdad? ¿O es para bien? Ok, ¿y así lo has tomado, iglesia? Se alimenta de pruebas. Miren, toda esta semana, perdón, toda la semana pasada y lo que va de esta semana, incluyendo hoy, he visto a mucha gente que no quiere las pruebas. Ningún tipo de prueba. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay, o no, y fueron 3 veces que la gente me dice, pero yo logro lo que quiero. Es más, si quiero lo hago cambiar de su idea. Está mal. Porque a veces eso es lo que decimos para Dios. Queremos que Dios cambie su idea de nosotros. Y Dios no lo va a hacer. Esto nos avergüenza. Dios tiene confianza en nosotros. Es decir, Dios tiene fe en nosotros. El problema es que el humano no tiene fe en Dios. Se tiene que alimentar de pruebas. ¿Cómo vamos a activar esa fe? Confiando en el poder divino. Actuando a pesar del miedo. ¿Sabe cuánta gente la atropellan por miedo? Los que manejamos nos damos cuenta de la gente que tiene miedo. ¿Sí o sí? Usted no ha logrado cosas por miedo. No sube de nivel porque tiene miedo. No alcanza un trabajo mejor porque tiene miedo. Ven. No sube de nivel de unción porque tiene miedo de que cuando ore por un enfermo se le muera. Que cuando ore por un matrimonio se le divorcie. Tiene miedo. Y número 3 y último. Usted y yo tenemos que estar en una constancia. ¿Una qué? La fe que mueve montañas es una fe activa y se comparte. Gloria a Dios. Un temazo. Y hay que vivirlo. Amén. Póngase de pie, vamos a despedirnos, vamos ahora. Dígale a que está al lado. No tengas miedo. A ver si se le revela, ¿eh? A ver si se le revela. Dígale, no tengas miedo de ser millonario. Ojalá se lo revele Dios. Ojalá se lo revele. ¿Por qué el cristianismo no es millonario? Cuando tenemos un Dios que es el dueño del oro, no del oro, del oro y de qué? Okay. Pregúntale al de al lado, ¿tú traes plata o traes oro? Seguro ni cobre va a traer. Creo que no está entendiendo, ¿no? ¿Sí está entendiendo? Queremos ser millonarios, pero no activamos nada. Nos da miedo. ¿Qué tal si no tengo para la leche mañana? ¿Qué tal si no me alcanza para el huevo?
Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta hora. Permite, Señor, que toda circunstancia que ha llegado a nuestras vidas sea para activar nuestra fe de una manera sobrenatural. Que aún las cosas que no hemos visto, Señor, creamos que están hechas porque tú ya las planeaste. Tú hiciste todas las cosas sin verlas y hoy están hechas. Y hay cosas hoy en nuestras vidas, Señor, que no vemos, pero que tú ya las planeaste. Tienes el propósito de bendecirnos. Permítenos activar esta fe. Permite, Señor, que toda circunstancia sea un crecimiento y una madurez en nuestra vida espiritual. Y si maduramos en lo espiritual, también podremos madurar en lo natural. Bendice la vida de tu Hijo. Esta palabra, Señor, que sé que primeramente le habló a Él, a su familia y hoy a nosotros, porque sabemos que viene del corazón de tu Hijo y que a partir de eso todo será hecho. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Y la iglesia decimos y amén. Dígale a que está al lado, actívate para ser millonario. Pero dile, no te veo. Actívate para ser millonario. Amén. Es decir, el que tenga ofrenda, ofrende. El que tenga diezmos, diezme. Y si no, siga como está. Amén. Nos vemos el próximo sábado. Tenemos reunión a las 10 de la mañana. No es cierto, es para puro liderazgo el viernes, ¿verdad? El sábado, perdón. Pero el viernes, recuerde, 6 de la tarde, en el lugar en que quedamos, varones, no me vayan a dejar a sus esposas. Por favor, enseñémonos a ser varones de palabra, comprometidos y fieles. Amén. Estamos despedidos, iglesia. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Les amamos. Bye, bye.